ante todo, gracias por venir con este día tan hermoso. Y bueno, gracias a Malva por cedernos este espacio, a Marita, a Nancy y muchas gracias a Belén por la coordinación. Y bueno, quería empezar por contarles que además de querer presentar este objeto, libro que ven ahí, que hicimos para acompañar la obra que fue envío al pabellón de Venecia, el pabellón argentino en la Bienal de Venecia de este año, queremos tomarnos esta ocasión más bien también como un encuentro para compartir con todos ustedes este proyecto, ¿no? Porque de alguna manera el proyecto se gesta acá y después se va a Venecia y no lo vemos nunca más, y nos parecía una linda oportunidad para socializar y compartir todo este trabajo que hicimos. En ese sentido, entonces, esto es también una pequeña celebración, ¿no? de este proyecto en nuestra propia ciudad. Nosotras festejamos, pero allá, entonces queríamos acercarles toda la alegría que nos dio poder hacer este pabellón. En ese sentido, también quería decir algunas palabras en relación a lo que significó para nosotras poder hacer este proyecto, porque creo que todas compartimos la idea de que representar a la Argentina en un foro internacional como la Bienal de Venecia, además de darnos mucho orgullo y de estar muy contentas con haber podido llevar adelante el proyecto, también nos da una sensación de comunidad con nuestro entorno, con nuestro contexto. Y en ese sentido nos parece que es un proyecto, el pabellón de Venecia en sí, que no es solo nuestro, no es solo una obra de Luciana, no es solo un proyecto del equipo, sino que es de la comunidad y toda la escena que nos ha formado y nos sostiene. Y en ese sentido nos parece importante compartirlo y socializarlo y compartir también el orgullo de poder participar de ese foro y de poder sostener esa representación. Porque ni Luciana ni yo hubiéramos podido llegar a este lugar, poder hacer ese trabajo sin ser el resultado de esta trama institucional y afectiva que nos formó y que nos sigue sosteniendo como profesionales. Entonces, un poco también es traer hacia acá todo eso que hicimos y que me parece que nos pertenece a todos, ¿no? Por otro lado, también aprovechar para volver a agradecer, así que voy a leer algunos agradecimientos porque todos los que trabajamos en arte sabemos que las cosas no se hacen de forma individual, ni un artista hace una obra de esas dimensiones y esa complejidad sola, una muestra no se hace sola. Formamos parte de un equipo muy grande que hizo muchos esfuerzos para llegar a abrir las puertas del pabellón en abril, así que no nos cansamos de agradecer. Queremos agradecer en primer lugar al jurado que nos seleccionó y que confió en nosotras, que confió en un render que vieron en una pantalla o impreso en una hoja 4. Dijeron sí, vamos con esto, así que nosotras súper agradecidas y muy contentas de haber sido seleccionadas. Queremos agradecer también al equipo de la Dirección de Cultura de Cancillería, tanto a la gestión previa como al equipo que dirige Ale Pecoraro, que está acá con nosotros hoy. Y que hicieron un esfuerzo bastante descomunal en un contexto bastante complejo de nuestro país para que el proyecto siguiera adelante y para poder seguir sosteniendo el pabellón, ¿no? El hecho de sostener ese pabellón, de nuevo, no es solo un gesto hacia el proyecto que había sido seleccionado por la gestión anterior y para cumplir ese compromiso, sino también dar a entender que la cultura es parte de nuestra identidad y que requiere de esfuerzos colectivos para sostenerla, ¿no? Entonces, nuevamente, un agradecimiento muy especial a todo ese trabajo y ese apoyo que nos dieron. Como decía antes, todos sabemos, nada se hace de manera individual. Este proyecto le pertenece a un equipo muy grande. Y queremos agradecerles nuevamente a todos, a Silvi, a Ana,
a Nico, a Guille, a Ezequiel, a Pablo, a Santi, a Tobías, a Tequiana, a Mateo y a Claudia, que están en Venecia, pero no nos importa, les agradecemos igual. A Mora y Orly, de la Galería Benzacar, a Alberta y Martina, de la Galería Alberta Pane. Y por supuesto también queremos agradecerle a todas las personas que nos apoyaron económicamente para llevar adelante el proyecto y que también dieron su apoyo y su colaboración a lo largo de todo el proceso para que esto pudiera suceder. Porque, y ahora sí voy a introducir brevemente el proyecto. El pabellón argentino es un espacio bastante complejo y bastante grande y que realmente significó un gran desafío para todos poder estar a la altura de esas circunstancias y de ese espacio. Y también para ponerlo en el contexto del libro, saber que todo esto se fue haciendo en paralelo, obra y libro fueron gestándose en paralelo en este lugar, que se ve acá atrás mío, que es un galpón en Quilmes, donde Luciana y el equipo armaron una maqueta gigante, o sea, una maqueta a escala de la obra, para poder ir testeando cómo funcionaba y ir tomando decisiones sobre la obra. Y al mismo tiempo, las chicas que están acá en la mesa, Laura Escobar, diseñadora del libro, bueno, a Luciana ya la conocen, Noelia y Guada, que escribieron para el libro, que hicieron una colaboración enorme para el libro. Todo eso surgió en este estado de cosas. Todo esto se gestó en Quilmes con una obra en proceso. Y entonces hay una relación muy íntima entre textos, libro, objeto y obra, porque fueron gestándose en simultáneo. Voy a decir algunas breves palabras para introducir el proyecto y luego le voy a pasar la palabra a Lu. Decir que este proyecto es de una complejidad bastante alta, es una obra de gran escala, a la cual se le suma la complejidad de hacer un proyecto del otro lado del mundo, en otro continente, y que en estas circunstancias fue interesante ver cómo el contexto material y las posibilidades materiales también iban formando parte de cómo la obra iba tomando su forma final. Es una obra que reúne un montón de elementos que han aparecido en la obra de Luciana durante los últimos 20 años y los lleva a un lugar nuevo de transformación, y propone una experiencia de atravesar la obra que nos fuerza de alguna manera o nos propone reencontrarnos con estas materialidades, las cuales ahora Luciana va a hablar un poco más en detalle, de una forma inusual, una forma inusitada, nos fuerza a prestarles atención y nos fuerza a repensar un poco también la forma en la cual nos relacionamos con ese mundo material. Por otro lado, la obra también está articulada a partir de algunos principios arquitectónicos que Luciana subvierte, rearma, fuerza hasta sus límites para proponernos otras formas de habitar, otras formas de relacionarnos con el espacio y en ese sentido también de repensar cómo habitamos el planeta, ¿no? De cómo nos relacionamos con esos materiales, cómo los usamos y cómo los habitamos. Entonces, para sintetizar un poco la pregunta latente en todo el proyecto, tenía que ver con, bueno, cómo estos desplazamientos materiales en el espacio pueden generar una transformación en las formas en las cuales nos relacionamos en ese espacio y por ende también las formas en las cuales nos vinculamos con el mundo material, con lo no humano, pero también con nuestro contexto humano. Cómo habitamos el planeta, cómo deseamos habitar el planeta en un contexto de crisis climáticas, sociales, políticas,
migratorias, territoriales, alimenticias, ¿no? Es un montón, ¿no?, pedirle eso a la obra, pero es una pregunta que está latente, no que la obra se propone responder, sino que nos acerca a una experiencia del mundo material que podría generarnos una nueva percepción de esos materiales y, por ende, invitarnos a pensar de una manera distinta esas relaciones. Eso es todo lo que voy a decir. Le voy a pasar la palabra a Luciana para que les cuente un poco más sobre el proyecto y después Guada y Noé van a hablar un poco de cómo fue abordar este texto, este ensayo, a partir de una obra que estaba en proceso y que ellas nunca iban a ver terminada, porque la obra está en Venecia, entonces no la vieron. Y finalmente Lau va a hablar de este objeto y de cómo este objeto se relaciona tan íntimamente con la obra. Bueno. Gracias. ¿Se anda esto? Bueno, gracias Sofi, gracias a todos por venir. Gracias chicas por aceptar ser parte del proyecto. A ustedes, a Ani y a todo el equipo que ya nombró Sofi. Quería empezar un poco hablando del proceso de trabajo que empezó en Quilmes, que gracias a que Esteban Dick nos prestó este espacio que es, ustedes lo vieron al principio, en la foto del principio, es un espacio muy enorme y pudimos, por suerte, armar una planta a escala 1 en 1 del lugar, con las columnas y todo. Entonces me dio la posibilidad de probar cada parte del proyecto en relación a las dimensiones, a las proporciones del espacio y a las columnas, ¿no? Eso me dio mucha seguridad después para ir allá a Venecia y directamente instalar la obra sin necesidad de tener que probar nada ni de improvisar nada, ¿no? Queríamos ir con la menor cantidad de improvisaciones posibles y sobre todo por el tiempo que teníamos. Me parece que funcionó muy bien eso. Y también el espacio nos proveyó de un montón de materiales por el contexto. Hay muchos lugares aledaños y adentro del predio como abandonados, llenos de cosas. Entonces también fue como una gran fuente muy rica de materiales y de materialidades y cosas que fuimos probando. Y que también creo que gracias a eso la idea de adquirir y de recolectar materiales fue teniendo cada vez más predominancia, ¿no? Cada vez más relevancia, y esa idea después la trasladamos a Venecia, porque lo que hicimos allá es nuevamente hacer un scouting de materiales, sobre todo de maderas, ¿no? Que es como un poco es el material con el que desarrollé la idea, ¿no? Mi propuesta es trabajar con un solo material y cómo ese material empieza como a tener diferentes estadios, identidades, ¿no? En un proceso de vida por el que va atravesando ese material, ¿no? Desde que es una rama, un tronco, hasta que es un mueble, hasta que se pudre, se quema, se quiebra, se corta, etc. Así que bueno, por un lado eso, y por otro lado la idea de generar una gran arquitectura a partir de usar diferentes módulos, una gran arquitectura envolvente en donde uno puede ir atravesando y caminando y recorriendo el espacio, y que al mismo tiempo esa arquitectura se vuelve escultura en algún momento, ¿no? Entonces esa fusión entre la arquitectura y la escultura y el momento en el que la escultura entra en relación con el cuerpo, ¿no? Como hay comunidad de escala en donde casi que el cuerpo humano, que siempre es la medida y la referencia de la escala, entra en relación con detalles que empiezan a aparecer en las esculturas, desde los detalles, pasando por las esculturas que también tenían una dimensión importante, y el espacio envolvente, ¿no? Entonces todo ese abanico de proporciones me interesaba como que se sienta y se perciba, que el cuerpo lo perciba. Y esta lámina terciada que usé, que es una lámina muy delgada de 3 milímetros, que es un plano bidimensional,
me interesaba desplegarla en el espacio, generar espacios curvos y envolventes y generar un recorrido tridimensional, ¿no? Como ir de lo bidimensional a lo tridimensional. ¿Qué más les puedo contar? Y me parece que ahí, cuando la madera se pliega y se vuelve tridimensional, es donde conecta muy bien con el libro, ¿no? Que es un poco la idea que agarró Laura, ¿no? Y de generar esos pliegues y de generar un recorrido que no es tan lineal para narrar esto que está contando en el libro. Dale, permiso. Y después, en cuanto a los dibujos, creo que hay una dimensión del cuerpo que aparece en el trabajo, que aparece en los videos del final, que aparece mi cuerpo en acción. Y yo creo que esos dibujos, esa serie de dibujos, aparece la acción, ¿no? Y aparecen, o sea, las manos como protagonistas de esa acción, ¿no? Y los videos también, en los videos también aparecen mis manos como protagonistas de una acción. La mano siempre ejecutando una acción, la mano siempre queriendo llevar una acción a cabo, un objetivo, ¿no? A resolver. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo. Paso a la... En relación a un poco lo que decía Luciana de los dibujos, a los que todavía no vieron el libro, que ahora se los vamos a mostrar, el libro, además de tener esta serie de textos que acompañan y piensan la obra y piensan con la obra, hay una serie de dibujos que son los que mostramos recién. El libro, como la obra no estaba terminada, no podía, bajo ningún punto de vista, tener fotos de la obra. Lo cual nos planteó un desafío muy grande, a Laura sobre todo, pero para explicar el contexto de los dibujos. Y entonces el contenido de los dibujos, el contenido del libro está estructurado alrededor de estos dibujos. En relación a esto también vamos a hablar con Noelia Viggi y Guada Lucero, que aportaron un ensayo que pensaba en torno también a las materialidades y las problemáticas de la obra de Lu. Bueno, primero yo también agradecerles por la convocatoria y contar, en primer lugar, bueno, un poco ese, el contexto en realidad del inicio de nuestra intervención, que en parte ya un poco dijo Sofía y un poco también Lu, que tiene que ver con ese espacio en Quilmes, donde nosotras nos encontramos con la obra, con la maqueta de la obra, en realidad, es decir, nosotras trabajamos a partir de esa obra en proceso y de un imaginar esa obra. Y en parte, a la hora de escribir, para imaginar esa obra, lo que primero tratamos de pensar, un poco en el diálogo que tuvimos ahí con Luciana, era no tanto tratar de figurarnos cuál iba a ser la imagen definitiva de la obra, ¿no? Lo que el render que nosotras también vimos nos mostraba de la obra, sino tratar de dilucidar cuál era la obsesión que de alguna manera estaba animando a Luciana a trabajar sobre esos materiales. Y en parte ella también muy amablemente nos mostró ahí, estuvo trabajando un poco delante nuestro en relación a las maderas y de cómo se opera un trabajo de violencia sobre el material que hace aparecer una gestualidad que el material en principio parece no tener,
a través del quemado, del uso, digamos, de herramientas en un sentido, diríamos, no constructivo, sino destructivo, y de cómo en realidad en el astillado, en el quemado, en esas otras capas que aparecen en relación con el material, aparece otra gestualidad. Entonces, esa primera aproximación que tuvimos a la obra, en realidad guió el trabajo teórico que después tratamos de desarrollar ahí en el texto. Bueno, y el texto en realidad, bueno, luego ustedes lo podrán leer, pero anticipamos como algunas cuestiones o algunos hilos que nos permitieron armar ese tejido del texto. En primer lugar, hay algo en relación a tratar de justamente seguir la trayectoria del material, o sea, intentar pensar la obra a partir de la gestualidad del material, tratar de evitar hacer una interpretación, diríamos, como una sobreinterpretación de lo que se expresa ahí, sino tratar de seguir minuciosamente qué es lo que los materiales están haciendo. Y en función de eso, tratar de pensar justamente ese movimiento del fenólico, de las placas, digamos, de madera, que parecen quizás duras y sin embargo adquieren un movimiento que parece un movimiento casi ondulatorio, como si fueran muy livianas. Y de hecho, el espacio que arma finalmente la obra es como un espacio que al mismo tiempo es liviano, pero que da cuenta, diríamos, de esa rigidez del material, al mismo tiempo que parece un material como blando, ¿no? Y un poco creo que también haciendo el trabajo de seguir hacia atrás la obra de Luciana y conectarla con la propuesta concreta de esta obra, también aparece esa especie diríamos, de inestabilidad identitaria del material, ¿no? O sea, el material parece no cumplir con la identidad que se le asigna, ¿no? Y esa especie de inestabilidad del material es como uno de los ejes que a nosotras nos interesaba pensar. No sé si querés. Bueno, reitero las gracias, el agradecimiento. Sí, en relación con esto, bueno, como decíamos, nuestro modo de trabajo es pensar, creer firmemente que un artista es un artista porque tiene alguna obsesión y que no es algo patológico o lo es en un buen sentido. Y en su misma acepción, nosotras también tenemos como nuestras propias obsesiones y una de ellas es ser materialistas en un sentido que a nosotras nos interesa y eso implica en general tratar de pensar versiones no culturalistas de la estética o de las prácticas artísticas. Y por culturalistas entendemos esta cuestión representativa, expresiva de ideas y por eso nuestra obsesión con seguir meticulosamente qué le pasa a los materiales, sean humanos o no humanos. En este caso fue relativamente sencillo seguir los materiales porque, como explicaba antes Luciana, estaba muy concentrada en la madera en sus diferentes formas y la madera realmente es un material súper interesante para genealogizar y a nosotras nos parece que justamente todo ese recorrido que Luciana explicó y que se puede ver también en la obra, que va desde maderas encontradas, pero que empiezan obviamente en algún tipo de árbol, ser vivo, madera, o sea, tejido vegetal que se va lenificando, que se transforma en madera, que puede usarse para construir, que luego es industrializado, que llega a la obra bajo una forma absolutamente industrializada y diseñada, digamos, en estas placas de fenólico, pero que justamente lo que le abre, en nuestra opinión, el espacio imaginario de Luciana es la posibilidad de que ese material se hibride con gestos absolutamente inclasificables, ¿no? Entonces tenemos esta tensión que se genera y que es lo que abre para nosotras ese espacio imaginario tan interesante de tensión donde las fuerzas pueden realmente hacer temblar algo, ¿no? En este derrumbe inminente de las puertas, que es verdaderamente como uno de los gestos más impresionantes cuando uno lo puede seguir y puede captar ese efecto en la obra, transitando la obra. Imaginamos, porque no la transitamos,
pero incluso en esa maqueta a escala real que nosotras pudimos ver en ese espacio alucinante de Quilmes, que nos quedamos como muy impresionadas, esta materialidad absolutamente industrial, pero tan trabajada en todas sus formas, en el fuego, en la ruptura, en el estallamiento, hacía que cada material se transforme en realidad en sí mismo, se incrustara de alguna manera en un umbral de mutación, y entonces seguir el material también suponía ser testigo de esa mutación permanente de algo que supuestamente todos sabemos qué es y para qué sirve, y sin embargo se transforma ante los ojos. Entonces esto es realmente muy impresionante de la obra. Es también muy difícil de captar en una obra estática, porque finalmente la obra no es una obra móvil, digamos, dinámica, digamos, es algo que está ya construido, que uno lo ve ya construido, y sin embargo tiene un tipo de movilidad que es muy impresionante y realmente muy difícil de efectuar en el espacio, generar una temporalidad propia de la obra, que la obra exude de alguna manera su propia temporalidad en lugar de insertarse en una temporalidad ya. Y esto es realmente algo que a nosotros nos pareció como muy notable, muy difícil de hacer. Por eso también necesitábamos recurrir de alguna manera a la trayectoria de Luciana para poder entender que este efecto que veíamos como muy realizado en esta obra también tenía sus antecedentes en, bueno, un montón de formas de experimentar con materiales, con escalas, etcétera, que ya había atravesado Luciana en su vida artística, digamos. ¿Querías decir algo? Sí, no, en relación a la cuestión, digamos, de la vida artística o del resto de la obra, hay algo que también, Luciana, vos recién decías, que era el problema de la escala y de cómo se vincula la obra con cierta relación con la escala humana. Y para nosotras también fue como un desafío tratar de... O sea, había una hipótesis que nosotras teníamos respecto de la lectura de la obra, y era que teníamos que poder leer la obra como, diríamos, contra una lectura minimalista de la obra, ¿no? Contra una lectura en el sentido de minimalista, quiero decir, en el sentido del minimalismo norteamericano, y de pensar que entonces esa relación con la escala tenía que ver con un medirse en la escena, diríamos, de la obra con el cuerpo humano. Y entonces, para poder pensar contra esa idea, en realidad, hay algo de lo que recién decía Luciana, por eso me acordé, que es justamente la cuestión de cómo se pasa de una dimensión teatral de la obra a una dimensión performática de la obra. Entonces no es tanto la escena en la cual se miden los cuerpos de la obra y del espectador, sino más bien la performance de los cuerpos de la obra y de los espectadores y del artista, donde justamente lo que se pone en juego ahí es cómo en el material mismo se encarna un gesto, ¿no? Y ahí creo que es muy fácil, o pudimos encontrar en la obra de Luciana ese problema que pasa de justamente el pensar las escalas a pensar cómo se encarna el gesto en el material, y entonces cómo la cuestión de la escala pasa a otro nivel problemático. Y que justamente ese otro nivel problemático para nosotras, y en parte también lo decía Sofía hace un ratito, tenía que ver con cómo la historia del material nos trae otros problemas que tienen que ver con cómo se problematiza contemporáneamente el problema de la escala, que es justamente a partir de las cuestiones vinculadas con la crisis climática, etc. Entonces, ese movimiento dentro, digamos, del análisis de la obra nos permitió salir de esa cuestión más, diríamos, teatral, más de artes visuales en un sentido estricto, hacia un problema más del orden de lo performático o de lo corporal, puesto en juego en la obra antes que puesto en escena en la obra. Bueno, sí, ya mucho más no. Respecto del libro, sí, también me gustaría decir alguna cosa. El libro es un objeto maravilloso, no voy a decir mucho, voy a decir solamente cosas vinculadas con nuestro texto. No te preocupes. No, sí me parece que había un elemento que nosotras fuimos trabajando en relación a esta idea de seguirle la trayectoria al material, que era el problema del pliegue, ¿no? O sea, pensar
cómo la materialidad, diríamos, de esa madera generaba un pliegue, y pensar a partir del pliegue lo que permite es pensar contra cierta idea de interioridad, digamos, ¿no? Y por eso también nuestro rechazo permanente a pensar la cuestión de la expresión como si fuera la expresión de una interioridad, sino más bien el pliegue que se genera en la relación entre el gesto manual, el gesto con el material, puede ser manual, puede ser herramental, etcétera, que genera un pliegue que es como generar un interior, pero a partir del exterior, diríamos, ¿no? Eso aparecía en la obra, y nos parecía que el libro logra, en cierto modo, recorrer ese mismo gesto y al mismo tiempo seguir en las imágenes de la mano de Luciana, que también por momentos aparece como jugando cuerdas, digamos, como enredándose en juegos de cuerdas, y también la mano en la línea es como si se derramara, como si también perdiera su identidad y se mezclara con la otra mano o con otras líneas, etcétera. Como que el libro logra de alguna manera seguir ese gesto de la obra de una manera muy interesante, sobre todo por esa especie de trabajo del borde, que nosotras también consideramos que la obra puede ser pensada a partir de esa mutación del borde, que un poco Noé recién también señalaba ese aspecto, que es como esta idea de que bueno, la obra parece moverse y de repente estalla, ¿no? O sea, como que hay un borde en el cual el material es como si deviniera otra cosa, y señala también esa especie de gesto estallado, que es como si se fuera por el borde, diríamos, ¿no? Como si creciera por el borde. Y lo que quiero decir con el que crece por el borde es que no crece desde el punto de vista de una construcción que avanza como si fuera un ladrillo sobre otro, sino que todo el tiempo se está como escapando, ¿no? de esa lógica constructiva. Bueno, no sé si no, nada más. Entonces le damos la palabra a Laura. Bueno, hola. Sí, por ahí uso el libro para performear. Bueno, gracias también a todos por haber venido, a Sofía y a Lu por haberme convocado a este proyecto. Me acuerdo que nos juntamos en La Noir, en un café. Las tres me contaron de qué se trataba con esos renders en noviembre, con esos renders de los que hablaban y que está al principio de la presentación. Y me encantó la invitación porque conocía la obra de Luciana y me gusta mucho su obra, me parece súper interesante. También la labor de Sofi, también admirada. Entonces dije, bueno, muy, muy interesante sumarme a este desafío, que se vio como desafío desde el primer momento que nos reunimos en ese café, porque era justamente lo que ya dijimos todas, hacer un libro y un texto y lo que fuera, todo lo que hicimos, sin que existiera una obra. O sea, era un libro de una obra que todavía no estaba. La primera palabra, que igual creo que también las dijimos todas, que no es casual, es la de materialidad. Como que hay algo de la materialidad que está inherente en todo el trabajo de Luciana previo a esta muestra, y obviamente se comprueba en esta muestra. Y me gustaba arrancar con esta imagen porque hay algo venía pensando las ideas para contarles un poco el proceso, y se me presentó la idea de doblaje. Como que el doblar el libro fue la idea, digamos, constructiva de hacer un libro, que ahora les cuento un poco por qué. Pero me gustó hace unos días pensar en la idea de doblaje, como un doblaje como una traducción de un lenguaje a otro, y pensar eso de los libros siempre, ¿no? Como decir, bueno, por un lado, obviamente el doblaje está inspirado en el concepto y en la poética de Luciana para esta instalación, pero por otro lado, el doblaje de esto, de pasar de lo que es una instalación a pasar a una publicación, con todo lo que eso implica y lo que es necesario siempre para mí reforzar, o que a mí ejes sobre los cuales me interesa trabajar, que no son hacer un catálogo de una obra. Muchas veces en los pliegos aparecía el catálogo, el libro, o gente preguntaba por el catálogo, cosa con la que peleo bastante hace muchos años. Hay alguna gente con la que compartimos ideas.
Digo, esa idea de catalogación que lo pueden tener algunos catálogos y bienvenido sea, y la idea de publicación o de libro que viene a sumar un poco algún otro contenido o algún otro abordaje, justamente porque el abordaje a un objeto libro no tiene nada que ver con el abordaje a la exhibición, más allá de que además la exhibición era compleja por sí de ir a visitar, ¿no? Pero me gustaba hoy esa idea de doblaje, decía que directamente lo de doblar terminó siendo un doblaje y estaba presente. Bueno, básicamente esto era lo más interesante que tenía para contarles. Íbamos con Sofía a Quilmes, a veces días lluviosos, con miedo, perdiéndonos para llegar a este lugar espectacular, pero era difícil de entrar. Yo no sabía nunca llegar, todas las veces que iba me olvidaba cómo se salía de la autopista. Y en un momento veníamos con el tema de tiempo y charlábamos y digo, ¿por qué van tanto tiempo antes a Venecia? Y ahí me cuentan las chicas, Sofi o Lu o no sé quién, pero bueno, en estas charlas, como lo que más tiempo va a llevar va a ser doblar las maderas. ¿Cómo lo que más tiempo va a llevar? Bueno, ahí está Silvi, la productora genia, como digo, conseguir esas maderas, de qué madera se trataban, cómo se iban a conseguir esos fenólicos en Italia, qué tipo de madera iba a haber. Pero la dificultad estaba en doblar esa madera. Yo sabía que el libro iba a tener que ver con la materialidad y para mí la materialidad era troncal en este libro, pero no entendía todavía, hasta empezar a entender la obra, de qué manera. Pero cuando me empezó a llamar mucho la atención lo de los dobleces, un día, uno de las idas o uno de los momentos del proceso de trabajo, pensé, bueno, fui con 3 bocetos, con Luciana y a Sofi, a decirles, tengo algunas ideas para proponerles. Primero, mi primera idea loca fue, el libro no puede ser de la obra, chicas, vamos a hacer un libro de dibujos. Ese día fue polémico, fue como, ¿cómo vamos a hacer un libro de dibujos? ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a poner fotos de la obra. De hecho, se hicieron muchos registros de la obra, nos juntamos. Yo pensé en los dibujos estos de Luciana viejos que conocía y algunos nuevos que hizo para este libro, ¿no? Para este trabajo, para esta muestra que acompañaron. Pero ¿te acuerdas que hablamos de los dibujos anteriores? Y bueno, y luego fuimos a la galería a revisar dibujos y todos los dibujos y la relación que tenían entre lo orgánico y lo inorgánico y todas las relaciones que tenían, por supuesto, con todo el cuerpo de obra de Luciana y cómo se hacían similitud con esta instalación. Entonces, una vez abordado o pasado este temor de decir, bueno, todas nos desandamos, que no iba a haber fotos de la obra ni buenas fotos para usar y vamos a hacer un libro de dibujos, la idea era, bueno, de qué manera articulamos o de qué manera jugamos con esos recorridos que ella proponía en la obra y cuáles van a ser las distintas maneras de lectura. Me parece que performeo, que es más fácil, pero igual todos lo van a ver. Pero nada, el libro es simplemente un libro doblado. Lo que les queréis contar es esto. Fui con 3 ideas. Entonces dije, una es distintas materialidades. Vamos a hacer un libro doblado también, pero con muchos tipos de papeles, que tenía que ver bastante con los diferentes estados de la madera y grosores. Luciana me interesan los grosores, los pesos. Decíamos, bueno, dale, hagamos distintos gramajes. ¿Y se puede poner? Sí, pongamos gramaje grueso al medio, ¿no? Bueno, otra era distintos formatos, me parece que también tenía que ver. Y le dije, Lu, tengo una más loca que es doblar un libro. Y dije, no sé, chicas, no sé qué les parece, no sé si yo nunca lo hice, lo voy a doblar, pero no sé. Y Lu dijo muy acertadamente, vamos por esa, vamos por doblar el libro. Yo dije, bueno, perfecto, dale, vamos por doblar el libro. Sofi también le pareció y después nos metimos en un camino loco. Yo me metí en un camino muy loco que tuve muchos momentos de angustia por el simple hecho de contar las páginas, cuántas páginas eran, pedir presupuestos a la imprenta y después equivocarnos y decir, no, era la mitad, era el doble, ¿no? Porque era un libro que no sabíamos cómo, no sabía muy bien yo, era un experimento. Entonces, ¿de qué manera era la arquitectura? ¿Cómo se iba a organizar la información? ¿Eran 98 páginas porque las veíamos así? ¿O no? ¿O eran 45 porque se abrían así? Chicas, va a ser más barato, pues son 45, no son 98. Era como un ida y vuelta muy loco, lo que la pasamos bastante mal todas. Pero bueno, que tenía que ver con ese experimento de hacer un libro. Y después sumarme a la idea de Luciana y de la obra, de qué manera, cómo te ibas encontrando con algunos contenidos, ¿no? Podés tener una lectura
no lo puedo performear muy bien como la azafata de los aviones, pero ustedes lo van a saber hacer cuando lo tengan en sus manos. Pero de qué manera podías leer el libro, el texto de las chicas o el texto de Sofía de una forma convencional, si estabas en el colectivo, y de qué forma en la cama por ahí lo podías abrir y encontrarte con que adentro había otros dibujos. Y siempre pensando en ese eje, como que la publicación tiene una instancia que es de cercanía, de temporalidad, de lectura, de tiempo. De tiempo quiero decir como perdurable del tiempo, tenés muchas lecturas, ¿no? Lo podés volver a agarrar, lo guardás. Siempre pensando en eso, que entonces una vez lo agarro y voy a leerlo así, otra vez lo agarro y voy a descubrir que, decíamos, las traducciones de italiano, bueno, la parte de traducciones, que vayan las traducciones adentro. Y la parte y que los dibujos, que es lo más importante, se vean. Bueno, lo van a ver ustedes cuando tengan el libro en sus manos. Pero digo, simplemente era eso, era acompañar los conceptos primarios de la instalación y, bueno, y la materialidad y buscar materialidades, que eso también fue un tema en la imprenta, con la escasez de papeles que hay acá, y de qué manera se hacía, y el cosido, que yo pedía que sea a la vista, y el color del hilo, y de qué manera se construía todo este artefacto para que termine sumándose a los conceptos de la obra y acompañar o reforzar un poco todo ese espíritu y esa idea. Y después se terminó de coronar con el precinto, que era como, me lo daban en la imprenta y el libro no cerraba, y yo decía, ¿cómo cerramos este libro? O sea, va a llegar a Venecia, es un libro de la Cancillería. Yo había ido a Cancillería y había visto los libros, todos tapa dura. Desde el principio no queríamos un libro pretencioso, no acompañaba el momento, ¿no? Era una consigna un poco. Y a último momento yo pensé, bueno, un precinto, como algo del mundo ferretero, que tiene mucho que ver con el andamiaje, con todos esos, no sé cómo se llaman, esos cositos, esos nudos que unían todos estos callos, que también era el mundo, digamos, más duro de la exhibición. Y creo que nada más, no sé si creo que esto es todo lo que tenía para contar. Bueno, gracias a todas. Yo quiero decir algo muy breve para cerrar, que es que desde el primer momento siempre pensamos que este objeto, este libro, tenía que ser no un catálogo que reflejara la obra, sino un objeto que formara parte del ecosistema de la obra, de todos los elementos que la obra movilizaba y que lo acompañara siendo un objeto autónomo en sí mismo. Entonces, comparten título, la obra se llama Ojalá se derrumben las puertas, el libro también, pero es un objeto que tiene autonomía propia y que, como decían las chicas, acompaña y se enreda con las formas de la obra de su propia manera, las hace propias. Y en ese sentido, también las obras, las muestras se terminan, los libros perduran acá en las bibliotecas, entonces queríamos que se sostuviera en el tiempo también, ¿no? Y que además pudiera saldar esta problemática de no poder tener fotos de la obra, ¿no? De no poder ser un texto, un objeto que refleje la obra, dándole una vida propia y un contenido propio. Y en ese sentido creo que esta maniobra material que hizo Lau le terminó dando una potencia y una vida propia al libro que le va a dar como continuidad en el tiempo, más allá de fines de noviembre, cuando se termine la Bienal de Venecia y la obra de Lu se desarme, ¿no? La obra de Luciana se va a desarmar y cada material va a volver a su lugar de origen, porque todos los materiales fueron conseguidos localmente, es una obra que está arraigada localmente, y entonces lo que le permite viajar es este objeto, que, quiero decir, también es un libro que no tiene una circulación comercial, es un libro que no se hace para vender, entonces circula en mano, por eso hoy trajimos libros para repartirles y para hacerlo circular, y esperamos que les guste mucho. Si tienen alguna pregunta, alguien quiere comentar algo, preguntarnos algo, compartir algo.
Obvio. Voy a acercar el micrófono así queda grabado. ¿Sí? Gracias, ahí. Hola. Felicitaciones por tu trabajo. Lo he seguido harto tiempo. Estuve en el Museo Moderno. Fue una muestra muy bella. Y también vi lo que hiciste en Venecia. Por eso estoy acá hoy. Y en cuanto a lo que se charló, me quedó una duda hacia ti, hacia tu proceso. Yo también soy artista, por eso la duda. De un poco, cuando uno ve tu trabajo, o al menos lo que me pasa a mí, es como que hay una dimensión de aquello que como que nos sobrepasa, ¿no? Es como hay una inmensidad, una fuerza, una dirección de algo que claramente está por sobre la escala de lo controlable, ¿no? Y en ese sentido quería saber cómo te relacionas tú con ese soltar, con ese como soltar el control, porque está bien, uno puede hacer una escultura de 1 metro y tener una cierta proporción y una cierta escala y un cierto dominio de cómo va a quedar el elemento, y luego uno ve tu trabajo que, claro, son metros de mucha altura, de mucho riesgo, de mucho calce, de mucha aritmética en la estructura. Entonces, ¿cómo te relacionas tú con eso que en algún punto te sobrepasa, y cómo te relacionas con esa soltada, y también con, no sé, por ejemplo, cuando en esos videos que yo los vi, que tú vas quebrando palos, o sea, hay toda una parte de la que tú ya no te puedes hacer cargo, ¿no? Y eso me interesa mucho saber. Sí, es un trabajo muy físico y creo que el punto de partida siempre son las pruebas de taller. Trabajo siempre probando los materiales en el taller, hago un montón de pruebas. Nada sale y nada se convierte en obra si no es probado antes, porque creo que la prueba es como una condición como para que después genere un concepto o una idea, ¿no? Como que primero es la prueba y después es la idea. En algún punto es un poco así. Y siempre la escala es la humana, es la de mi cuerpo en general o la del cuerpo de otras personas que prueban los materiales. También hay unas fotos que no las mencioné, las fotos de unos registros que hizo Renata Juncadella, de unas acciones que hicimos ahí en Quilmes en paralelo con el proceso de trabajo, que es, elegimos justamente las fotos deben estar ahí justamente son las fotos en donde yo estoy probando la plancha de madera, ¿no? Cómo se curva, cómo se mueve, cuánto pesa y las posibilidades de mi movimiento en relación a esa tabla y a la proporción de la tabla, que es la tabla entera así como viene de fábrica. Así que el punto de partida es ese, y después la escala como que va cobrando dimensiones, pero la dimensión que va cobrando esa escala siempre es en referencia al material testeado primeramente en el taller, ¿no? Así que la relación un poco es esa, siempre hay una escala que supera por mucho el cuerpo, pero la referencia siempre es la del cuerpo, ¿no? Y creo que se percibe siempre en el trabajo eso. Y por eso la ambigüedad de las estructuras o de los materiales, en donde son muy frágiles, son muy dinámicos y muy fuertes al mismo tiempo, ¿no? Como hay una estructura que sostiene todo, pero que al mismo tiempo se mueve y es muy inestable. Esa ambigüedad es la que me interesa generar, y sin esas pruebas de taller no la podría, no podría hacer que suceda, ¿no? O sea, está la garantía de que la estructura sostiene también. Quería hacerte una pregunta a Sofía como curadora y como editora. ¿Cómo fue para vos trabajar como en estas dos dimensiones, en cuanto al espacio y en cuanto al tiempo? Porque estabas pensando, te vi como editora, ¿no? En el libro que iba a circular de una manera diferente y que además estaba trabajando como a ciegas y no. Y en la muestra que, bueno, imponía poner el cuerpo, viajar, encontrar las maderas, todas esas tensiones, pero como dos dimensiones. Y en un trabajo muy creativo también, que a veces se les
resta a los curadores o a las editoras, y que lo es, y con una, me imagino que debe haber habido un trabajo muy de mucho acompañamiento y de entendimiento entre todas, porque ahí justamente la obra que no está, la obra que no voy a ver, la obra que no puedo, que aunque hubiera estado no la podían registrar en el lugar porque tenía, supongo, que estar el libro para ese día, todo lo que implica lo que yo llamo ya no catálogo, sino publicado en ocasión de, ¿no? Bueno, ¿cómo fue para vos estar en ese doble lugar? Fue un desafío, como todo lo que pasó con este proyecto fue muy desafiante y un gran aprendizaje, pero sí, digamos, conocíamos o teníamos un entendimiento de todos estos desafíos y todas estas limitaciones que venían con este proyecto desde el comienzo, o al menos de muchas de ellas. Entonces, desde el comienzo, desde el primer momento, estas dos patas de Ojalá se derrumben las puertas, la obra y el libro, fueron en paralelo. Entonces se iban como alimentando la una a la otra, y eso fue como lo más interesante, armar equipo desde el comienzo, sumar a Laura desde el comienzo. O sea, lo que hicimos fue armar un equipo, primero la productora y después la diseñadora. Y enseguida empezamos a trabajar en paralelo los dos procesos. Teniendo en cuenta y sabiendo que justamente este libro no iba a ser un catálogo, sino que iba a ser una publicación con un objeto con vida propia, que tenía que serlo. Tenía que ser un objeto que tuviera autonomía y que tuviera vida propia, y en ese sentido, bueno, los dos procesos fueron en paralelo y para mí particularmente alimentándose el uno al otro. Y todo eso estuvo dado desde el comienzo, como no voy a decir una claridad, porque claridad no había, porque había una velocidad de trabajo también bastante voraz. El cronograma era bastante tirano, que nos habíamos propuesto. Entonces también íbamos como reaccionando a lo que nos venía, y todo eso fue entrando tanto a la obra como al libro en paralelo, y también pasando de una a otra, ¿no? Aumentó el proceso. Exacto. Y entonces para mí fue un proceso súper interesante, de mucho aprendizaje también, pero muy, muy enriquecedor. Y también para mí fue clave que armar el equipo desde el vamos, con una energía en la cual estábamos todas poniendo nuestra energía en estos procesos, sabiendo todo lo que esto implicaba y los desafíos y la responsabilidad que esto implicaba para todas, y creo que todas nos alineamos desde el comienzo en eso. Entonces la clave fue primero el equipo, primero las chicas, y después lanzarnos con todo a correr contra el reloj para llegar a el 17 de abril con una obra en pie, abriendo el pabellón y con un libro en la mano. Todas chicas. Todas chicas. No. Casi todas chicas. La mesa chica eran las chicas. Bueno, vamos cerrando. Les invitamos por un lado a que se acerquen a buscar un ejemplar, y por otro lado a tomar una copa ahora en el hall y celebrar con nosotras. Gracias por venir.